La palabra del Señor dice: Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses, porque lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, estamos delante de ti, Señor, para agradecerte esta hermosa mañana, Señor, para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Estamos, Señor, delante de ti, para que, Señor, tú escuches, Señor, nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestras alabanzas, Señor. Señor, que todo sea agradable delante de ti. Señor, te rogamos, Padre Santo, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, y que, Padre Santo, todo lo que hagamos en este culto sea para alabar tu nombre, Señor. Recíbelo tú en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Me da gusto saludarlos a través de este medio.
Saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que un día podamos reunirnos ya presencialmente para alabar y bendecir su nombre. Vamos a tener la oración de confesión, pero antes vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Tito 2, del 11 al 14, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, por esta oportunidad que nos das, este privilegio, Señor, de alabar, bendecir tu nombre a través de este medio. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú perdones todas nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Te estamos confesando, Señor, en que te hemos fallado, Señor, pero como dice Juan, como dice la epístola de Juan, Señor, que abogado tenemos para contigo, y por los méritos de Jesucristo, Señor, te pedimos que nos perdones todas nuestras faltas y que, Señor, nuestra vida sea cada vez, Señor, estar más cerca de ti, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, estando seguros, Señor, de que tú has perdonado nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Haré una lectura de las Sagradas Escrituras en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. El pueblo de Dios.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, para honra y gloria de Dios. Haremos una oración, cerramos nuestros ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder entrar en tu presencia santa y agradecerte todas y cada una de tus bendiciones. En este momento, Señor, te suplicamos que tú le des palabra de poder al pastor que va a poder expresar, Señor, lo que tú le has dado en su conocimiento, pero que tiene la sabiduría tuya, que podamos, Señor, recibir palabra de ti, que podamos, Señor, entender y comprender qué es lo que tú quieres para todos y cada uno de nosotros. Que tu palabra llegue a nuestro pensamiento y a nuestro corazón según cada una de nuestras necesidades, y que tu Espíritu Santo lo guíe, Padre Celestial, y que podamos salir edificados, pero también, Señor, poder externar a otras personas el amor tuyo y la grandeza que tenemos, Señor, como pueblo elegido, pueblo de Dios. Gracias, Señor, por todas tus bondades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más reunirnos a través de estos medios. Al entrar en este mes de octubre, donde recordamos también la reforma religiosa, esa noche del 31 de octubre de 1517, que nos ha llegado a nuestro tiempo para recordar una condición de la cual Dios nos ha sacado de este mundo lleno de tinieblas, lleno de mentiras. Y para ello, también en este día vamos a recordar a un hombre, de dónde es que Dios lo sacó, a ese apóstol llamado Pedro, que hay que recordar. El Nuevo Testamento contiene 2 epístolas asociadas al ministerio del apóstol. Primera y segunda carta que el mismo apóstol escribe. De estos escritos, la primera carta presenta las ideas más importantes en términos teológicos y pastorales. La carta dice haber sido escrita para los expatriados y los extranjeros. Así lo podemos ver en el capítulo 1, verso 1 y en el capítulo 2, verso 11, que esta carta va dirigida precisamente hacia ellos. Por esta razón, algunos eruditos en el campo de los estudios bíblicos afirman que Pedro presenta a la iglesia como la casa o el templo espiritual que Dios ha provisto para las personas rechazadas por la sociedad. ¿Y cómo es que el apóstol Pedro escribe esto? Porque él mismo, en su tiempo y en su momento, él fue rechazado por la sociedad en aquella región donde Jesús lo encontró, donde Jesús lo llamó, donde Jesús lo formó también. Era parte esencial de la vida cotidiana el apóstol Pedro, siendo él pescador. En estos días, viendo los noticiarios, vi una nota al respecto de una contienda, de una pelea de pescadores en un puerto de nuestro México, por allá en el sureste. Se dieron con todo. ¿Y qué imagen proyectaron? Una imagen terrible, golpeándose, peleándose por un puerto, peleándose por algunos lugares en la embarcación. Pedro seguramente había visto más de una batalla y contienda en esos puertos donde sacaban sus veleros, donde ellos tenían que salir también para pescar. E incluso usted y yo recordaremos que Jesús se subió a la barca con él, con Simón. Y él, indignado también, ¿cómo es que Jesús le dijo: vamos y pesquemos, echa tu red una vez más?
Y él, con toda la experiencia, con toda la especialidad, decía, ¿cómo hemos llevado toda la noche y no hemos pescado nada? Y ahí Jesús llama al apóstol para hacerlo pescador de hombres. Un encuentro genial con nuestro Señor Jesucristo. Un encuentro de primera mano. Y el apóstol Pedro también caminando. Y usted y yo conocemos el carácter de Pedro a la luz de los evangelios, que siempre se destacaba o quería sobresalir por sobre los demás, respondiendo, aunque sea mal, recibiendo el regaño de nuestro Señor Jesucristo para corregirlo, para que Él pudiera también anunciar esta luz. Por eso, el apóstol Pedro escribe estas cartas, en la cual hoy vamos a meditar en la primera carta del apóstol Pedro, donde encontramos también esa esperanza en medio de las pruebas, como usted y como yo estamos viviendo bajo una pandemia. Pero a donde yo quiero llegar es a una vida dedicada a Dios. Y por ello, vamos a recordar el pasaje que encontramos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, donde nos hace recordar de dónde hemos sido sacados, de qué condición. Algunos dicen que la iglesia, una vez que había nacido, cuando narra el doctor Lucas en el libro de los Hechos que iba creciendo la iglesia, ya habían pasado 35 años para que el apóstol Pedro escribiera esta primera carta. El verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Uno puede decir y pensar en este tiempo que fue un hombre que pensó mucho, que fue intelectual. Pero cuando vemos al apóstol Pedro, su vida, lo que los evangelios nos muestran de él, algunos podrían decir en este tiempo que fue un hombre iletrado. Pero Jesús lo formó y tuvo que también ir formando su pensamiento teológico, y llega a esta gran verdad, reconociendo él también la condición, mas vosotros sois escogido, sois un linaje. Según la primera epístola de Pedro, usted y yo somos llamados por Dios, un Dios todopoderoso, que nos ha sacado de una condición tan terrible, de las tinieblas, donde usted y yo vivíamos en un caos, donde usted y yo vivíamos en una oscuridad, donde usted y yo vivíamos sin un rumbo fijo en el mundo. Por el peregrinar de este mundo, hemos tenido muchas confusiones. Así lo vivió el apóstol Pedro. Pedro también tuvo sus dudas cuando seguía y escuchaba a Jesús y se dejaba guiar por el pueblo. ¿Recuerda esa pregunta que nuestro Señor Jesucristo le hace? ¿Quién dicen que soy yo? Pero también la pregunta contundente para el apóstol Pedro, ¿y quién dice que él soy yo? Desde tu vida, desde tu condición. Y Pedro confiesa
que Jesús es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Pedro tiene también esos años de estar predicando, de llevando el mensaje. El libro de los Hechos nos dice la ardua tarea. Y nos dice también real sacerdocio. Mire cómo es que el apóstol Pedro va escribiendo esto. Primero nos hace recordar un linaje escogido. Y un linaje escogido ha sido llamado, ha sido limpiado, ha sido lavado, ha sido vestido con una vestidura de una realeza, un linaje. Por ello, vamos a recordar también las funciones que este hombre, estos llamados, ese pueblo, tiene la tarea y la encomienda de no vivir en la oscuridad, sino buscar la luz y andar en ella. El apóstol Pablo dice, real sacerdocio. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía también sus privilegios, pero sus responsabilidades de portar esa vestimenta, ese sacerdocio con dignidad, porque ellos habían sido escogidos. Y recordemos a la tribu de Leví, cómo es que ellos también fueron escogidos por Dios para que ellos fueran siervos, ministraran la palabra de Dios, ministraran también la adoración, las ofrendas a Dios. Y Pedro, siendo de una condición judía, no se aparta de eso, sino lo trae a la memoria y recuerda eso, que él también es parte de eso. Mas vosotros, a todos aquellos que han sido esparcidos por la persecución tan grande que hubo por los cristianos, escribe eso. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y nos hace recordar lo que Dios le hizo en la promesa a Abraham. Tú serás mi pueblo, tú serás una nación santa. Un pueblo que sabe honrar y glorificar el nombre de Dios. Pero la historia en el Antiguo Testamento nos muestra que no fue así. Que el pueblo se apartaba generación tras generación y abandonaron a ese Dios. Pero cuando llega el tiempo, el cumplimiento de las Escrituras en el Nuevo Testamento, vemos que Pedro fue también privilegiado al conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y él abraza una vez más y plasma eso en esta carta, diciendo de una nación santa que ha sido santificada por la obra de Cristo, no por sus esfuerzos, no por sus méritos o no por ser descendencia de la tribu, de alguna de las tribus de Israel, o descendencia directa o indirecta de ellos. El apóstol Pedro sigue diciendo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Y antes de pasar a esto, Dios ha adquirido a ese pueblo por la obra redentora de Jesucristo. Y el apóstol Pedro lo aceptó en su tiempo y en su momento, pero también tuvo sus dudas. E incluso usted recordará que el apóstol Pedro decía, apártate de mí, porque no soy digno de esto. El apóstol Pedro dice entonces en esa parte, pueblo adquirido, no por cualquiera, sino por ese Dios todopoderoso, pero también con un desafío, con una tarea por delante, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz
admirable. ¿Quién te llamó? ¿Por qué estamos aquí hoy adorando a Dios a través de estos medios? Dios nos está llamando de esas tinieblas donde hoy el mundo ve en oscuridad esta pandemia. ¿Cuántas preguntas no tendrán? Y seguirán surgiendo en torno a esto. Pero el apóstol Pedro también vive una condición terrible en su tiempo y en su momento. Una grande persecución por causa del nombre de Cristo. Y entonces dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué conoces de las virtudes de ese Dios todopoderoso, de aquel que te llamó? ¿Cuántas virtudes conoces de ese Dios grande y maravilloso que te ha amado, que te ha sacado de esa condición? ¿Qué anuncias en medio de esta pandemia? ¿Cómo das a conocer esa maravillosa luz que un día llegó a tu vida? Y déjame recordarte que seguramente cuando llegó esa luz, tú vivías y andabas en un mundo de caos. No solamente como hoy lo estamos viviendo bajo esta pandemia, sino un mundo que traías en tu cabeza, un caos, una oscuridad, una pesadez. Yo no sé la condición en la cual Dios te encontró. Pero un día, esa luz admirable llegó y te alumbró y te dio una nueva vida, una nueva esperanza, sacándote de esa vida llena de oscuridad, de ese caos, de ese mundo donde no tenía sentido, donde no veías la salida, donde todo el tiempo era oscuridad. Pedro lo vivió en carne propia y lo podemos ver en los evangelios. Él también seguía una vida y seguramente él ya tenía una vida hecha. Vivir por el resto de sus días pescando, tomando ese oficio de pescador. Pero Jesús, en ese encuentro que hace con Pedro, le dice, tú vas a ser pescador de hombres. Y el apóstol Pedro no creyó mucho en eso. Él es el que niega a nuestro Señor Jesucristo en los asuntos más cruciales de la vida. Y sí, posiblemente usted en su mente o lo ha dicho, ese Pedro fue un cobarde. Pero eran las circunstancias en las cuales él estaba viviendo. Hoy nuestras circunstancias son estas. Y seguramente podemos decir y nos podemos identificar con el apóstol Pedro de seguir viviendo en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no queremos salir del caos. No tenemos ni siquiera respuesta. Si algún amigo, algún compañero de trabajo nos dice qué está pasando, hacia dónde vamos, cuándo va a terminar todo esto. Y muchas veces guardamos silencio. Y el apóstol Pedro nos hace ese recordatorio para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de esas tinieblas a la luz admirable. Y hoy el mundo está viviendo en las tinieblas. Hoy anhelan la luz para verla. Cuando dice la luz admirable, usted y yo sabemos hacia dónde está apuntando, hacia Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Pero ¿cómo va a saber el mundo cuando usted y yo guardamos silencio? Por eso, somos llamados para anunciar esas virtudes, recordando, y el apóstol Pedro plasma esto en este siguiente verso, verso 10.
vosotros que en otro tiempo eras pueblo, no eras un pueblo, pero que ahora sois parte de este pueblo y usted y yo somos parte de ese pueblo. Así lo creemos, así lo confesamos, porque hemos respondido al llamado de Dios. Hoy estamos adorando su santo nombre a través de estos medios. Espero que no estés en la comunidad de tu sala, porque es muy fácil ahora ser espectador, pero anunciar las virtudes, ¿cuán difícil es esto? Recordando el apóstol Pedro diciendo eso, pero que ahora sois pueblo de Dios, un pueblo que da testimonio, un pueblo que alaba su santo nombre. Nos hace recordar que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. No teníamos ni siquiera la compasión de ese Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia y damos gracias a Dios por ello, porque no fue por nuestros méritos, no fue por lo que hayamos hecho, sino es Dios el que se acerca, como Dios envió también a su Hijo para acercarse a este mundo. A Jesús envió a ese mundo para que conociéramos su amor. Y el apóstol Pedro conoció ese amor. Fue instruido con un propósito: a no quedarse callado, como lo hizo en la primera ocasión, de haber negado a su Salvador. Después de haber sido y visto también el apóstol Pedro resucitar a nuestro Señor Jesucristo, ya no tenía por qué callarse. Tenía que obedecer lo que Jesús le había dicho. Vayan y hagan discípulos. Y hasta el día de hoy, esa es la tarea ardua de seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hoy el mundo necesita de esos llamados, de los llamados por Dios, para que ellos sigan anunciando, para que usted y yo sigamos hablando de la verdad que hay en Cristo. La verdad está en Jesús. Y eso es un tema que hoy se debe anunciar a través de este mundo. Bajo esta pandemia, bajo las circunstancias en las cuales nos encontremos, Dios está llamando a su pueblo para que anunciemos, para que hoy en medio de la oscuridad esa luz resplandezca, de esa luz también trascienda en este mundo. Por eso, hoy nos hace ese llamado a usted y a mí, a que no nos quedemos callados, a que hablemos más que nunca de su amor, para que andemos también como hijos de luz en medio de las tinieblas. No tenemos que callar. El gran recordatorio que el apóstol Pedro nos dice: ustedes y yo somos linaje escogido, somos un real sacerdocio. Dios nos ha llamado a ser una nación santa, porque fuimos adquiridos por la obra redentora, salvífica de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Más que anunciar de todas las formas y maneras posibles las virtudes de nuestro Dios. Hoy, en este tiempo y bajo esta pandemia, que su nombre sea honrado y glorificado en todo tiempo, y que sus hijos, la iglesia, cada familia, verdaderamente hable de ese Dios todopoderoso, y a Él sea toda la honra y la gloria por siempre. Oremos en esta ocasión. Padre eterno, hemos escudriñado tu palabra y tú nos has hecho ese llamado para ser tus hijos,
Y al encontrarnos en tu palabra, en esta epístola de Pedro, nos hace recordar una vez más de dónde tú nos sacaste, de qué condición nos encontraste en nuestra vida y en el caminar por este mundo. Señor, hoy, una vez más nos hablas a nuestras vidas de que somos partícipes de una nación santa, pero no se queda con los brazos cruzados, sino que hoy necesitamos hablar y anunciar de las virtudes, tus virtudes en este mundo, no nuestras ideas ni nuestros pensamientos, sino de lo que encontramos a través de tu palabra, en esa revelación que tú nos has dado. Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca para seguir hablando, para seguir anunciando en medio de las tinieblas que tú eres ese Dios de luz, Dios de paz, Dios de vida, bajo esta circunstancia en la cual hoy nos encontramos. Padre, que tu palabra, también que hemos escuchado, dé fruto al 100 por 1 de aquellos que han escuchado hoy el mensaje, de aquellos que escucharán también en los días postreros esta reproducción de todo este culto y de este video. Padre, que seas tú hablando, confrontando, exhortando a tu pueblo, a tus hijos, y también llamando a otros para que también sean parte de ese pueblo santo. Tú eres nuestro Dios, y en ti, Señor, hay paz, hay vida y hay esperanza. Que tu pueblo siga anunciando, que tu pueblo siga hablando, que tu pueblo siga mostrando esta luz en su vida, en su familia y en la iglesia, donde nos congregamos 2 o 3, tú ahí estás. A ti sea toda la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Por
A nombre de la Junta de Diáconos, hermanos, les queremos agradecer a todos los hermanos que han podido seguir diezmando y ofrendando en estos momentos. Gracias a Dios por esas ofrendas y diezmos que han servido para seguir cubriendo todos los gastos de la iglesia, que la iglesia requiere. También, hermanos, gracias por los que en su corazón pusieron el ofrendar, poner una ofrenda de misericordia para todos aquellos de nuestros hermanos que más lo necesitan en estos momentos. Y vamos a orar por las ofrendas que se recolecten, las ofrendas y diezmos que se han recolectado al momento. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por el sustento que nos das día con día. También te pido que bendigas las ofrendas y los diezmos que están apartados de nuestros hermanos y que, Padre, puedan servir para el engrandecimiento de tu obra. En Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. El que nos llamó ha sido fiel. Y lo hemos visto a lo largo de esta semana y también al culminar un mes más. Y también la maravillosa oportunidad que Dios nos da de comenzar este mes. Él nos ha llamado para adorar su nombre ahora a través de este medio. Y vamos también a despedirnos. Por ahora, como pueblo que hoy se ha reunido para adorar su santo nombre. Y vamos a encomendar también en este día nuestras cargas, nuestras peticiones delante de Él y poder también encomendar lo que viene por delante. No sabemos cuándo vaya a terminar todo esto, pero el que es fiel nos sostendrá aún en medio de cualquier situación, por muy difícil que parezca. Él sigue obrando con poder y gran gloria. Son las virtudes que podemos anunciar de aquí en adelante, que Él es Dios Todopoderoso. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre eterno, delante de ti estamos, este pueblo que se ha reunido a través de estos medios. Hoy dimensionamos lo que es la iglesia visible, pero también la iglesia invisible, donde no podemos reunirnos por esta contingencia, pero a través de tu Espíritu, tú nos ves cómo nos reunimos por amor a tu nombre, cómo es que también adoramos en los himnos, cómo somos partícipes también de las oraciones y el escuchar en conjunto tu palabra. Padre, yo te pido por toda tu iglesia Emmanuel, por todas las actividades que realizamos a lo largo de la semana, en los trabajos, en tomar clases, en los medios digitales. Y Padre, también de aquellos que están atravesando momentos tan difíciles, de una enfermedad o por causa de este virus. Padre, pedimos porque tú sostengas a todo tu pueblo, suplas las necesidades de cada uno de tus hijos, de tus hijas, de cada familia. No sabemos, Padre, quién será el próximo que tenga ese virus. Anhelamos y deseamos que no llegara a nosotros, pero si fuera, Señor, que sea para honra y gloria de tu nombre y nos des fuerzas para seguir adelante, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la condición en la que nos encontremos. Tu nombre sea alabado donde tú nos pongas. También, Padre, oramos por el trabajo de tus hijos, de mis hermanos, de mis hermanas, desde los que trabajan en casa como los que salen por esa gran ciudad para llevar sus actividades y tener esa fuente económica, ese sustento. Y gracias te damos porque eres tú el que nos bendices a través de esa fuente económica. Pero que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Señor, oramos por esas familias que han perdido un ser querido. Que tu Espíritu Santo consuele, fortalezca sus vidas y el consuelo de lo alto llegue a toda su familia. Señor,
No sabemos lo que viene por delante, pero sí sabemos que eres tú obrando en medio de todo esto. Que nuestra mirada no se aparte, que podamos seguir viendo tu luz admirable en nuestras vidas y que esta luz la anunciemos en donde quiera que tú nos pongas. Que no callemos, que no titubeemos, sino al contrario, hablemos de tu amor, de tu verdad, de tu palabra, de dónde nos sacaste tú, cómo nos encontraste. Y Padre, que tu pueblo viva una vida en santidad, en todo lo que se haga, en palabra, en pensamiento y en hecho. Señor, escucha también el clamor de tus hijos, de tus hijas, que en estos momentos se están poniendo delante de ti. A algún amigo, algún familiar, el trabajo, la enfermedad, una toma de decisión, emprender algo, no sé, las necesidades de tu pueblo, pero tú puedes escuchar las oraciones de tus hijos, donde quiera que se encuentren, en la sala, en donde ellos se han reunido para hoy adorarte, que tú escuches sus palabras, que tú escuches, Señor, la oración de tu hijo, de tu hija, del joven, de la señorita, del niño, de la niña, que hoy alzan su voz delante de ti para pedir o para agradecer lo que de tu mano recibimos. Señor, delante de ti estamos y encomendamos estos días venideros. Que tú seas el que nos guíes, que tú andes en medio de tu pueblo, pero también, Padre, da tu bendición a mis hermanos y a los amigos que nos han acompañado en este tiempo de adoración. Tú eres nuestro Dios y estamos delante de ti. Bendice ahora a tu pueblo con tu bendición. Iglesia Emanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.